Bueno, pues es eso. ¿Tienes alguna duda? ¿Algo que te quede inquietud o podemos arrancar? Arrancamos. Arrancamos, perfecto. Bueno, pues lo primero que nos gustaría preguntarte es un poco tu experiencia con este tema, ¿no? ¿Cómo es que cuántos años llevas trabajando con el tema de personas jornaleras? Sé que no es tu único tema, pues, que es algo como mucho más amplio, pero ¿cómo llegas al tema? Eh, ¿Qué es lo que te interesa? Y actualmente en este trabajo en el que estás en el INPI, desde ahí, ¿cómo ven el tema? Pues en realidad no tengo mucha experiencia en el tema específicamente, digamos, más mi campo de especialidad, tanto como activista, como académico y ahora como burócrata, Ujú. ha sido eh, el tema de los pueblos indígenas, la diversidad cultural, la interculturalidad bueno, pues, temas relacionados como el racismo o como políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas, etcétera. Sin embargo, como pues hoy en día prácticamente la mitad de la población indígena está fuera de sus territorios originarios, y uno de los temas que evidentemente les lleva a salir, o una de las actividades es el dedicarse a labores del campo como jornaleros agrícolas, pues se ha convertido en un tema pues de interés, de preocupación, y pues en realidad yo nunca había hecho, pues había hecho como académico algunas visitas de campo a algunos campos agrícolas, Ujú, pero no, digamos, no es algo en lo que yo he estado consistentemente involucrado. ujú. El punto que más me hizo voltear a este tema es que muchas personas indígenas, cuando hicimos consultas para generar el Plan Nacional de Desarrollo y después cuando generábamos planes locales, planes regionales de pueblos indígenas, pues manifestaban que pues muchos problemas relacionados con jornaleros agrícolas, pero particularmente decían que con la desaparición de este programa que se llamaba PAJA, El paja, Programa amo. de Atención a Ujú. Jornaleros Agrícolas, ajá, pues que se estaban viendo afectados porque pues, dejaron de recibir el apoyo. Entonces, a partir de ahí me puse a revisar ah, me puse a revisar ahí con nuestro equipo nos pusimos a revisar los diagnósticos, la problemática del paja. Por ahí está Mónica Duarte también, que ella nos podrá decir más porque es ya más como quien se ha metido a revisar los programas. Y bueno, lo que encontrábamos es que sí, de alguna manera era un programa que hacía llegar recursos a las personas jornaleros agrícolas, pero de alguna forma se convertía en un subsidio indirecto a estos grandes productores, Ujú. porque, digamos, podían mantener contratos precarizados, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, y de alguna manera el subsidio gubernamental hacía una especie de fondo ahí compensatorio para la precariedad laboral de las personas. Entonces, digamos que la filosofía en términos generales de este gobierno es disminuir el margen de discrecionalidad burocrática para asignar apoyos. Entonces, se intenta más una lógica de apoyo universal, entendido como derecho, aun cuando sea pues, igual una compensación chiquita, casi individual. Este, pues se entiende así porque de alguna manera disminuyes el margen de discrecionalidad de decidir a quién sí y a quién no. Y eso también disminuye el margen de construir clientelas, ¿no? De construir pues eso, programas clientelares.
y pues se desaparece el paja, pero en teoría estas personas jornaleras agrícolas tendrían que acceder a algunos otros apoyos, ¿no? Sea porque son adultos mayores, sea porque son estudiantes, o sea por lo que fuera, pero tendrían que recibir. Entonces, lo que visualizamos como mayor problema es el de identificación. Al ser gente que está en movimiento permanentemente, muchos tienen trayectorias que van de un estado a otro según la cosecha, o pasan años fuera de sus territorios de origen, donde tienen sus credenciales de elector, o incluso tienen niños a los que no registran, pues porque no tienen dónde, ¿no? Van de paso. Entonces, lo que pensamos es que Que dar más. ningún apoyo si no están en su lugar de origen, ¿no? Exacto, se hace difícil identificarlos Ujú. y luego igual servicios, ¿no? Educación y salud particularmente, se hacen difíciles porque no están registrados en una clínica en particular o los niños no están inscritos a una escuela en particular. Entonces, más que crear un programa especial, el esfuerzo que hemos venido haciendo es hablar con diferentes, digamos que crear una estrategia intersectorial para identificarlos y para adecuar las reglas de operación de los programas existentes de manera que puedan acceder a sus derechos, a los programas que hoy se consideran derecho, este, tomando en cuenta las particularidades culturales, la situación económica y la situación de movilidad que viven. Y eso es lo que hemos estado haciendo, pero bueno, como ustedes saben, los procesos burocráticos son lentos y te vas topando ahí con reglas, con mentalidades y lleva su tiempo, pero esa es, digamos, la estrategia que estamos pensando Sí, para los jornaleros agrícolas indígenas, ¿no? exacto, que son la mayoría, ¿no? Por lo que sé. No lo sé, pero hay muchos, sí. Lo que me cuentas es que van a crear como reglas específicas para que estos programas tengan apertura para las personas indígenas jornaleras. O sea, los programas ya están, pero la cosa es adecuarlos para que ellos sí puedan accesar a ellos. Ajá. Digamos que sería, por una parte, una estrategia de identificación de gente en movimiento, vamos a decir. Porque hoy en día, digamos, la estrategia para saber si alguien puede acceder a un programa es que existen, eh, no me acuerdo cuántos, pero muchos miles de estos que se llaman centros integradores, donde hay 3 o 4 funcionarios que se llaman servidores de la nación, que hacen censos específicos para el programa y en teoría son indiscriminados, ¿no? O sea, cualquier persona que cumpla el requisito de la edad o de la, discapacidad o de ir a la escuela o no ir a la escuela es sujeto de ese programa entendido como derecho, ¿no? Entonces, estas personas registran a la población, en teoría, casa por casa, tiene problemas, pero es la idea, digamos. Ujú. Casa por casa para decir, mira, a ti te toca, eres esta persona, tienes esta situación específica, te toca este programa, ¿no? Te toca este derecho. El problema con los jornaleros agrícolas es que no están en su casa, o sea, no hay esa puerta donde tocar, ¿no? Entonces, la primera idea es generar una estrategia coordinada para que estas personas se puedan identificar desde sus regiones de origen, ¿no? Desde zonas altamente expulsoras, hacer un primer piloteo posiblemente en la montaña de Guerrero y también podría ser en la Mixteca de Oaxaca, que Ujú. son regiones tradicionalmente expulsoras. Y esa sería una primera parte, la identificación de la gente que está en movimiento, involucrando a sus comunidades de origen también, ¿no? Ujú. De decir, ah, pues sí, mi pariente está por allá o ¿no? Entonces, una vez identificada esta población que no estaba en el hogar cuando tocaron su puerta, poder diseñar la adecuación a las reglas de operación que correspondiera. Por ejemplo, en el CONAFE, para ver que cuando una persona empezó su ciclo escolar, un niño empezó su ciclo escolar en Guanajuato, pueda dar aviso que se va para Sinaloa Ujú. y
la delegación o la escuela o el centro de CONAFE de Sinaloa pueda recibir el informe de que este niño se movió, o el centro de salud respectivo, ¿no? Le tocaría ir al de Tlapa, pero como ahora está en Jalisco, pues avisar que ahí va a recibir. Digamos, con la compensación económica no hay tanto problema porque en teoría cada vez más se va a bancarizar. Entonces, pues sacas tu cuenta Da lo mismo donde lo saques, claro. da lo mismo, te llega tu bonificación o como se llame, y ya pues tú usas tu tarjeta donde andes. Ahí no está tanto el problema, Claro. pero sí en la identificación para saber que eres sujeto y luego para acceder a estos servicios como salud, educación y no sé si algún otro, ¿no? Para que la regla que no contempla esta posibilidad de que haya gente en movimiento durante un ciclo escolar o que una persona que pertenece ¿cómo se llama? Al centro de salud de una comunidad pueda ir o darle seguimiento a su embarazo en otro centro de salud, ¿no? Entonces Ujú, ahí, ujú. eso requiere reglas de operación porque así de entrada el maestro de la escuela de Sinaloa le va a decir al niño, no, pues no puedes entrar o no te Tenías vamos a que ir a reconocer. Guanajuato. O la enfermera, exacto, o la enfermera del otro lugar, lo mismo, le va a decir, no, pues aquí yo no te puedo aplicar vacunas porque tú no estás aquí. Entonces, ese es, digamos, lo que estamos hablando con las dependencias a las que les correspondería hacer adecuaciones a Ujú. sus reglas de operación pues para esas dos cosas, básicamente, identificar a la gente que sería motivo de estas variaciones y luego pues hacer las variaciones a los programas, a las reglas de operación. Ujú. O incluso otros, ¿no? Pues, sembrando vida, lo que sea, puede tener adecuaciones a esta circunstancia, ¿no? Dependiendo sobre todo de la edad, ¿no? De las personas que no están en su lugar de origen. Para algunos apoyos, pues es la edad eh, y también puede ser, bueno, por ejemplo, pues para los servicios de salud, cualquier edad, ¿no? No, Cualquier edad, sí. para la educación sí, sí hace Sí, falta pues pensaba identificar la también edad. en la seguridad social, que cuando hablamos de seguridad social casi siempre pensamos en salud, pero que incluye también otras cosas, ¿no? Como guarderías o como incluso, suena horrible, ¿no? Pero servicios funerarios. O sea, ¿qué pasa si te mueres en Sinaloa y tu lugar O de origen vacación, está en sí, Guanajuato, exacto. ¿no? Como ese tipo de cosas. Y Juan Carlos, ¿dónde tú detectas el mayor atore? O sea, me dices, esto es burocrático, es lento, pero ¿dónde crees que es lo que se está tardando? Mm, Pues yo diría que son dos. Uno es un poco de mentalidad, de decir, no, pues es que la política pública se aplica así, es territorial, y ya como pensar en la variación de los diseños inmediatamente abre la idea de, no, pues esto se va a prestar a abusos, esto se puede prestar a corruptelas, etcétera. Y luego, pues el tema de personal, ¿no? Casi hoy en día, digamos, como hay una especie de recorte, esta visión de austeridad, etcétera, que cualquier actividad chiquita extra que tú te quieras echar o le quieras echar a cualquier dependencia, le va a generar muchos problemas de viabilidad. Entonces, naturalmente, por ejemplo, esto tendría que estar muy involucrados los servidores de la nación, pero ellos están con la vacunación. Entonces, diles, bueno, además de toda la estrategia de vacunación, identifícame a los jornaleros que andan en tránsito y se vuelven locos, ¿no? Digamos que a veces pensamos, y bueno, pues es razón, digamos, no se pueden argumentar cuestiones presupuestales para garantizar derechos, ¿no? Pues, No, digamos, no, no. hay, Hay que ver y cómo. sin embargo, Sin sin embargo, embargo, exacto, sucede, sí claro. hay un tema, ¿no? O sea, sí hay un tema porque faltan recursos humanos y materiales para completar digo, más en un país donde tenemos tanta población precarizada y también que le cuesta entender como derechos
digamos que antes eran el apoyo que te daba el burócrata a cambio de tu lealtad electoral o cosas así. Entonces, cambiar el chip no está tan fácil, ¿no? Claro. E incluso en los burócratas, no sé si todos, ¿no? Sí, O es un sea, cambio completo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ajá, sí es muy preocupante que mientras tanto la situación de los jornaleros pues está muy, muy precaria, ¿no? Para ellos. Y sí. Sí me escuchan, si me permiten quisiera agregar un tema ahí que creemos que es donde también se atora. No sé si me escuchan bien. sí, te Sí, escuchamos. es Mónica Ah, Duarte, que es Mónica, compañera mía. hola. bienvenida. Muchas gracias. Perdón por no tener cámara ni nada, pero no tengo wifi ahorita en la casa, entonces me conecté como por llamada. Estuvo Pues muy raro, pero creo que sí me fantástico. escuchan. Gracias. Muy bien. Mira, creo que hay otro tema donde se atora y sucede no solo para el tema de jornaleros, sino para el tema de derechos indígenas en general, que es el tema de la transversalidad. Como ya no existe un programa único y no existe una institución única para jornaleros, lo que se necesita pues es justo transversalizar ese problema, ¿no? Porque es un problema que le compete a salud, es un problema que le compete a educación y a muchas instancias de gobierno. El problema, que sucede mucho en cualquier tema de transversalidad, mujeres y todo, es que cada institución y bueno, y de ahí te puedes ir para abajo, ¿no? Cada programa presupuestario, cada programa sectorial tiene sus propios objetivos. Entonces, cuando tú le dices a el programa, el que gustes, ¿no? Por ejemplo, de becas, ¿no? Es que tienes que checar que los chicos puedan acceder a la beca, tanto en Oaxaca, que es un lugar de origen, pero cuando estén en Sonora, también deberían poder tener acceso a esa beca si es que saltan un grado escolar ahí, ¿no? Porque se renueva año con año. Uh-huh. Pero en los objetivos mismos de los programas presupuestarios, tal como están diseñados, las personas jornaleras agrícolas y sus familias no son la población objetivo, pues. Entonces, al momento de tú generar una estrategia de cobertura, quedan fuera. Y eso sucede también con las personas indígenas, ¿no? Por ejemplo, un programa de Conagua que es de agua potable, y dice mi población objetivo son aquellas localidades de mayor a 15,000 habitantes, es bueno, ya dejaste afuera, ya generaste un error de exclusión tremendo en un montón de localidades indígenas, a pesar de que el programa forme parte de un anexo transversal. Incluso el diseño mismo, los objetivos mismos del programa son ajenos a eso. Entonces el reto está ahí justo, ¿no? En lograr que un montón de dependencias y un montón de programas presupuestarios volteen a ver el problema de jornaleros agrícolas y adecúen hasta la cosa más, o sea, donde inicia todo un programa presupuestario, que es la identificación de los problemas públicos, que identifiquen incluso el problema público diferenciado para indígenas, para personas jornaleras y agrícolas, y eso generará que se hagan flexibles las reglas de operación y ya no le pidan un acta de nacimiento a alguien cuando pues muy probablemente no la tenga, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí es una serie de eventos desafortunados, pero creo que empieza ahí, ¿no? En cómo se estructura la misma administración pública, que todos tienen objetivos diferentes y es muy difícil alinearlos a un objetivo, pues, que para el INPI es uno, que es el caso de derechos indígenas, pero imagínate para el caso de jornaleros, que no hay como una institución muy clara que los atienda, ¿no? Además. Entonces creo que esa es otra de las cosas, en los que me parece que se atora, que esta tarde está incidiendo en todas las dependencias. Y yo creo que ahí dejaría mi intervención. Digo, igual si surge otra, pero muchas gracias. No, muchas gracias, súper interesante. Y yo me quedo pensando en esto último que dijiste, no sé si lo que necesitaríamos es una institución que se encargara de las personas jornaleras, o quién sería la institución encargada de a lo mejor coordinar los esfuerzos de varias, ¿no? O sea, a lo mejor no es que una específica se encargue de las personas jornaleras, pero sí de decir, vamos a hacer las mesas de trabajo para que nuestros objetivos, o sea, ya sé que cada una tiene sus objetivos, pero que podamos ver lo que se hay en común para poder atender a esta población. Si fuera el caso,
¿quién sería la institución que debería encargarse de las personas jornaleras agrícolas? ¿Cuál creen A ustedes? mí, digo, a reserva de lo que comente Juan Carlos, pues acá lo estamos armando, ¿no? Una parte importante pues, desde el INPI, evidentemente, dado que una buena parte, si no la mayor parte de personas jornaleras son indígenas, también la Secretaría de Trabajo, ¿no? Porque no solo es un tema de identificación o un tema de cómo hacer que sí lleguen los apoyos, ¿no? Entonces, también hay una parte fuerte en esto que tiene que ver con los derechos laborales. Entonces, me parece que también uno de los líderes en generar una estrategia de esta envergadura debería ser la Secretaría de Trabajo, ¿no? Estar un poco más dispuesta. Y claro, evidentemente, la Secretaría de Bienestar. O sea, me parece que estas tres dependencias son las que debieran llevar la cabeza de la estrategia. No sé qué pienses, Juan Carlos. Sí, ¿no? Son las que tienen los temas relacionados. Ahora, yo daría una opinión más bien personal, y es que, o sea, que el Estado necesita transformarse, porque tenemos una idea de eficacia muy asociada a una estructura vertical. O sea, para que sea eficaz tiene que ser piramidal. Y yo pienso que eso ha llevado a que las instituciones funcionen de manera muy compartimentalizada. Uh-huh. O sea, cada uno tiene su tema, su estrategia, su rollo, su líder, y funciona de manera, pues, autónoma, que suena bien, pero paralela, que ya no es tan bueno, ¿no? O sea, atiendes con muchos enfoques, con muchas perspectivas, problemas que son compartidos. Entonces, yo pienso que tenemos que desarrollar cada vez más estrategias de lo que decía Mónica, de transversalidad, de compartir diagnósticos, todas las instituciones que atendemos problemas desde diferentes enfoques, tendríamos que tener diagnósticos compartidos de la problemática y mecanismos de coordinación y de toma de decisión más horizontal, respetando nuestros campos, nuestras diferentes especialidades, vamos a decir, y mandatos jurídicos, pero entendiendo que somos, digamos, una institución que tiene que funcionar de manera coordinada para optimizar recursos y para alcanzar resultados, pues eso, que ataquen los problemas. Y, o sea, como que el Estado actualmente es muy vertical y también como que está muy en el centro de o sea, casi el problema se tiene que adecuar a la estructura del Estado y no al revés. Entonces, yo creo que ahí nos hace falta avanzar y pues es el esfuerzo que estamos haciendo. Ahí la estrategia que platica Mónica pues tiene que ver con esto. Vamos a hablar y compartir la visión del problema y de cada uno desde su mandato ponernos de acuerdo cómo le entramos. Todos podemos entrarle a atender a un mismo sector de la población. O sea, ponerlos a ellos primero que a nosotros y nuestras reglas y nuestras ondas, ¿no? Sí. Tienes toda la razón, como que en el centro las personas y no que, pero pues tienen que poder hacerlo desde esta metodología o desde esta estrategia o desde esta regla. Ok, bueno, ay, qué complejo es, ¿verdad? Bueno, ahora les pregunto, ¿ustedes cuáles tienen detectadas que sean como las principales problemáticas que enfrentan las personas jornaleras? Mónica, ¿tú qué haces los diagnósticos? ¿Cuáles son? No Ok, sé si todavía... sí se me escucha, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pues mira, cuando hicimos como el saque del diagnóstico del tema de personas jornaleras agrícolas, digo, ya hay bastante literatura y creo que las principales problemáticas es el tema de derechos, ¿no? Pero viven una violación de derechos desde el momento mismo en el que salen de sus comunidades, bueno, desde antes, ¿no? En las zonas de origen, que son pues expulsoras, a ver, denme un segundito. Las zonas de origen que son expulsoras lo son porque
pues hay falta de empleo, ¿no? Y todo ese diagnóstico que ya conocemos. Entonces, ahí empieza como la primera parte de la violación de sus derechos. Luego, en el tránsito a los lugares de destino, también sufren un montón de problemas, ¿no? Extorsiones, violaciones, hay bastantes datos sobre el tema de violaciones. Entonces, y eso lo tienen que vivir sí o sí, porque dado que no tienen un contrato laboral con los patrones, son estos coyotes que los captan y los mandan pues sí, en condiciones muy precarias, pero no tienen otra opción, ¿no? Entonces, ese también es uno de los problemas en la parte del tránsito. Entonces, pues ahí es justo la labor también de la Secretaría de Trabajo, ¿no? De asegurar un tránsito, pues, seguro, ¿no? O sea, hay otro tipo de migraciones sobre las que se hacen a Canadá, son seguras, o aparentemente eso sabemos. Entonces, ¿por qué la migración interna no se da en el mismo sentido, ¿no? Entonces, en el tránsito encontramos problemas y ya en el destino, no solamente es el no acceso a derechos básicos como salud y educación que brinda el Estado, es decir, acceder a la clínica, que esté cerca de donde se están quedando, o que el niño entra a la escuela, sino dentro de los mismos campos de trabajo, las condiciones de vivienda, si es que el patrón las otorga, pues son bastante precarias, ¿no? Viven como en condiciones de hacinamiento, a veces no hay agua. Entonces, esa parte como de higiene, sí es un problema. La parte de vivienda, que también es un derecho, entonces le pegas a violaciones por todos lados, ¿no? Ay, sí. Y ya en el mismo, en el mismo trabajo, pues las horas de trabajo Derechos son... laborales. Derechos ¿Cómo? Sí, los temas de derechos laborales, la jornada de Los trabajo, temas de las derechos laborales, vacaciones, todo eso. Entonces, pues no es que haya como principales problemas, yo diría más bien que viven un problema integral de violación de derechos, a todos sus derechos. Entonces, sí. ese es el diagnóstico, que es como muy amplio, que creemos que quizá en el proceso de identificación en esta estrategia, como levantamiento es un tipo de censo, ¿no? También pudiéramos enterarnos un poco más de cómo lo viven, ¿no? Oye, ¿quién te contrata? ¿No? ¿Es directo o es con intermediarios? Ajá. Y ahí pudiéramos tener un diagnóstico aún mayor, ¿no? De cuáles son los problemas. Pero sí, es en el origen, en el tránsito y en el destino. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. No sé, Juan Oye, Carlos, en el tú. destino y en el regreso también, bueno, es tránsito otra vez, pero la cantidad Es de el casos tránsito. de los jornaleros que regresan y les quitan su ganancia también es muy preocupante, ¿no? Sí, la verdad es que sí hay un tema. Por eso debe ser como transversal, ¿no? Un montón de instancias deben estar vigilando ese tema. Ujú. Sí, y digamos que de esto que señala Mónica, creo que aunque no es tan visible sus impactos en el corto plazo, en la teoría de cambio para resolver este problema, sí es fundamental crear condiciones de arraigo, porque, digamos, el abandono del pequeño productor agrícola, la falta de creación de empleos para que se generen, pues no sé, más cadenas, se agregue valor en las regiones de origen de los productores, sí es una condición clave para que el que sale en condiciones de mucha precariedad. Porque, bueno, pues el que sale a estudiar o el que sale porque quiere ampliar sus horizontes, tiene otras características que estas personas que salen por miseria, ¿no? Por hambre. Entonces, programas como Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, apoyos a artesanos, etcétera, pues aunque su efecto no tiene un impacto visible de corto plazo, le apuestan a esa visión de generar oportunidades para que las personas En el lugar de origen. no tengan que salir. Porque además, también cuando tú disminuyes la oferta de jornaleros agrícolas, evidentemente, y ahí sí, pues es una teoría de mercado muy básica, es
si tienen menos oferta de trabajadores, la demanda tiene que mejorar. O sea, digamos, el empleador que va a competir por contratar jornaleros tendría que dar mejores condiciones, porque si no, el jornalero no se va. Entonces, pues ahí yo creo que en el centro de la política pública para atender a estas personas está crear mejores condiciones laborales y de vida en sus regiones de origen, ¿no? Perdón, estoy escribiendo. Sí, entiendo muy bien. Pasemos al tema específico de las mujeres. ¿Qué situaciones en particular viven las mujeres y las niñas? ¿Qué problemáticas específicas? Las niñas jornaleras o hijas de jornaleras y jornaleros. Mónica. Perdón, es que aquí es un tema sin el internet. Pues, mira, me parece que viven, o sea, los principales problemas que viven las mujeres o niñas jornaleras son poco diferentes, ¿no? O sea, viven todas las violaciones a derechos que viven el resto, pero, por ejemplo, en la parte por ejemplo, cuando abandonan la escuela, cuando salen del lugar de origen, ellas ya no retornan, la tasa de retorno a la escuela es casi nula, ¿no? Una vez que ellas salen, ya no vuelven. Eso también está documentado. Eso es una. La otra es que en la parte del tránsito, pues son las que las que sufren el tema de violaciones sexuales por parte ya sea de los coyotes o de los mismos compañeros todo el contingente con el que van, ¿no? Esa es otra. El otro tema también pues es el embarazo adolescente. Ay, Dios ¿no? mío. Las jóvenes que salen con sus familias, la incidencia de embarazo a temprana edad pues también es bastante alto, y eso pues, implicará pues una serie de efectos a futuro, en términos de pobreza, ¿no? Justamente también es un programa por el cual no retornan a la escuela. Entonces, pues al menos, y el tema, por ejemplo, para el tema de salud, en las entrevistas, no me acuerdo cómo se llama esta asociación igual de jornaleros, que hicieron como entrevistas para el tema de salud, y son las que sufren, por ejemplo, mayor discriminación en el acceso a salud, ¿no? Encima ¿Cómo? Encima de todo, pues. Exacto, como son las que llevan a los niños a la escuela o las que llevan a los niños al centro de salud cercano al campo de trabajo, pues sí, sí tienen hay un problema de discriminación fuerte, y por todos lados, ¿no? Por ser jornalera, por ser indígena y pues por no ser de la región, ¿no? Entonces, sí y además por ser mujer. Entonces, sí hay un tema ahí de discriminación por varios frentes que viven las mujeres jornaleras. Ay, qué doloroso. Sí, o sea, si mantienes, digamos, como la visión con el foco abierto y ves a los jornaleros, al Estado y a los empleadores, pues más o menos sufren las mismas violaciones, aunque se agravan en el caso de las mujeres. Pero si cierras la lente y ya nada más enfocas a los grupos de jornaleros, yo creo que vas a encontrar que ahí dentro ellas además sufren más violencia y además tienen menos capacidad de decisión. La decisión de a dónde se van, de cómo viven, no las toman ellas, ¿no? Ellas van siguiendo las decisiones de otros, y pues digamos toda esta situación que venimos describiendo obviamente pues es una violencia estructural que sufren, y pues eso, la misma situación lleva a reproducir la violencia a escalas menores en donde pues las mujeres la sufren peor, ¿no?
Los hombres, decirlo, los hombres indígenas jornaleros son muy violentos con las mujeres indígenas jornaleras, ¿no? Es como esta como cadenita, ¿no? De discriminación. El más poderoso va discriminando al siguiente, al siguiente, al siguiente, y probablemente las mujeres, niñas, jornaleras, indígenas, terminan siendo de las más discriminadas en el país. En otros aspectos de la diversidad, ¿tienen algo en su diagnóstico, Mónica, Juan Carlos, sobre personas con discapacidad, o si pasa algo específico con personas adultas mayores, con personas de la diversidad sexual, con como algunos otros aspectos? Yo no sé. No, para el tema nada más de discapacidad, lo que detectamos no es tanto personas jornaleras que, o sea, que vayan a los lugares de destino con alguna discapacidad, sino que vimos algunas experiencias de personas que sufren accidentes laborales y que eso las deja con alguna discapacidad y que, bueno, y no son atendidas ni por el patrón y tampoco tienen pues servicio de salud por ningún lado, ¿no? Entonces, eso sí lo vimos, pero pues eso se desprende del tema de derechos laborales y de salud. Y del resto, no, fíjate que para el tema de diversidad sexual no tengo nada. ¿No? Y yo creo que es un tema importante, pero en los diagnósticos, al menos en la literatura que revisamos, no hay un enfoque diferenciado para ello. No, fíjate que hace ratito estuvimos entrevistando a una persona de una empresa que nos dijo, para mi sorpresa, que en los campos que conoce, que también debe ser una muestra chiquita y eso lo reconoce, pero que estaban muy, muy abiertos a las personas de la diversidad sexual y que conocía a varias personas trans que estaban ahí trabajando con sus compañeros jornaleros y nadie las discrimina. Yo me impresioné muchísimo, pero sí nos falta como saber más, ¿no? Porque mi intuición, sin saber más, es que se tienen que fingir, ¿no? Que mientras no se demuestre que tu preferencia no es heterosexual, está bien. Pero ella nos contó lo contrario. A ver, habrá que investigarle más ese tema. Y sobre personas mayores, Mónica, mayores de 60. Pues cuando revisas el total de personas, o al menos el que se tiene registrado, tanto en los últimos diagnósticos del PAJA, como en la encuesta esta de empleo del INEGI, realmente son pocas personas las personas arriba de 60. Creo que la mayor cantidad de personas está entre los 15 y los 30 y tantos, los 40 y tantos. O sea, ahí se concentra la mayor cantidad de población. Ajá. De hecho, menores de edad son bastantes, desde los 15 años. Y ya mayores de 60, pues son pocos. Realmente son pocos y tampoco se dice mucho acerca de ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, porque realmente ya, o sea, o al menos esa es mi intuición, empiezan a quedarse en sus lugares de origen, ¿no? Y empiezan a ir sus hijos o los nietos, ¿no? Porque desde los 15 años lo están haciendo, las mujeres también. Entonces ellos empiezan como a pasar la batuta de empezar con estas migraciones y regresar después al lugar de origen. Pero sí no hay mucho del tema de adultos mayores, pero dado que sí hay, lo que decíamos era que el apoyo para personas adultas mayores tenía que transitar un tema de portabilidad necesariamente, ¿no? O sea, si tu apoyo lo tienes registrado en Oaxaca, Chiapas o Guerrero, tienes que poder llevártelo porque sí hay bastantes personas. Perfecto, gracias. Yo creo que esta siguiente pregunta, pues ya me la han respondido, pero si quisieran agregar algo, es cómo se ha dado respuesta o solución a estos problemas los últimos 10 años. Yo asumo que el PAJA fue una manera de enfrentarlo y que ahora se está intentando hacer todo este cambio. ¿Pero ustedes tienen algo que agregar? Pues yo solo quisiera agregar que ya sí empieza a haber una disposición por parte de diferentes dependencias. Por ejemplo, Renapo es de las más activas, ¿no? Para el tema de
del registro, de los registros civiles y esto, o sea, empieza a haber, me parece, como interés y conciencia de las demás dependencias, aunque claro, como bien dijo Juan Carlos, pues sigue habiendo muchas inercias, ¿no? Cada dependencia pues quiere jalar para su molino, no tienen sus propios proyectos prioritarios, entonces pues eso habrá que superarlo un poco, pero me parece que se va avanzando. La Secretaría de Trabajo tiene algunas estrategias interesantes, estos distintivos para empresas agrícolas libres de trabajo infantil, por ejemplo, esa estrategia, pues de alguna manera es un incentivo para estas empresas agrícolas para cumplir las leyes y normas laborales vigentes, o para tener políticas de cuidado de protección infantil, para verificar y asegurar que no se contrate mano de obra infantil. O sea, este tipo de estrategias que más bien son aisladas, ya existen, y pues la idea sería empezar a conectarlas, ¿no? A hacer el link entre ellas y hacer algo mucho más interesante. Pero sí, definitivamente quedó un hueco. Digo, el Paja tenía todos sus vicios, pero quedó un hueco importante, un vacío de atención a las personas jornaleras, pero me parece que sí se está avanzando. Juan Carlos. Sí, no, nada más añadir, o sea, tener en el foco de este análisis que el último tratado de comercio que se firmó con América del Norte, de los jornaleros agrícolas, que es una estrategia que lleva la Secretaría de Trabajo, y esto de alguna manera, además de pues sí, ¿no? De que hayan funcionarios con una mente más abierta y con una mayor disponibilidad o disposición para cambiar la estrategia o asumir la estrategia, pues esto representa una presión importante, porque pues México puede incurrir en responsabilidad frente al tratado si no mejora las condiciones laborales de los trabajadores jornaleros agrícolas y las trabajadoras. Claro. O sea, tenemos que lograr hacerlo como de dos lados, ¿no? Por motivación, convicción, no como por las buenas razones, pero también para que no te castiguen y para que no incurras en una falta, ¿no? La zanahoria y el garrote, pero lograr que las condiciones de las personas jornaleras sean otras. Ok, sí. Bueno, sobre el papel de la administración pública ya me han dado también bastante pista de qué debería pasar, articular, etcétera. Pero ¿cuáles creen ustedes que serían las obligaciones o las acciones que deberían tomar las empresas que contratan jornaleros? ¿Qué les toca a ellas? Pues mira, yo pienso que en México ha habido el gran problema de que o sea, la competitividad de las empresas mexicanas está basado en la precariedad del trabajo, o sea, es lo que aminora los costos para los productos que exporta el país. Yo pienso que cada vez más la mentalidad, y que es parte del racismo que hay en México, ¿no? Yo creo que la mentalidad es que tienen que especializarse en mejorar su producción, agregarle valor, con base en el conocimiento y no con que usan trabajadores baratos. Yo creo que tienen que invertir mucho más en innovación, tienen que invertir mucho más en investigación y mejorar sus procesos de producción. Por ejemplo, también, y no solo con los trabajadores, hemos estado en Sonora y usan el agua de la manera más irracional en el desierto. O sea, como que los recursos son así para ellos ilimitados y abusan, ¿no? Se sacan su concesión y abusan en muchos sentidos. Entonces yo creo que la mentalidad empresarial en México tiene que cambiar, porque está muy basada en que vamos a explotar a la gente y los recursos y de ahí sacamos nuestra tajada porque es nuestro, y no en vamos a mejorar nuestros procesos productivos, vamos a innovar, invertir en investigación para que eso es lo que le dé valor a lo que exportamos, y no que nos sale barato todos los insumos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en el aspecto legislativo,
¿Creen que habría que modificar algunas leyes? ¿Creen que había que poner atención en alguna cosa en específico? Pues yo no así, particularmente para jornaleros agrícolas, no lo he pensado tanto, pero ahorita estamos impulsando una reforma constitucional que, aunque no está ahí en la agenda legislativa del gobierno, tenemos, o sea, no quitamos el dedo del renglón, y muchos pueblos lo están exigiendo, que tiene que haber una reforma constitucional en materia de derechos indígenas, en muchos sentidos, porque eso va a mejorar particularmente las condiciones de vida y de gobernabilidad, de seguridad, de muchos temas en las regiones indígenas, ¿no? Que es distribuir mejor el poder, la capacidad de decisión, para que ellos puedan tomar las riendas de la política que se aplica en sus regiones, sin tener que esperar a ver qué el Estado se le va ocurriendo, ¿no? Y uno de los temas que está dentro de la reforma constitucional tiene que ver con la población indígena migrante en términos generales, ¿no? La gente que se ha ido y que ahora es residente en otras ciudades, para que puedan, pues, uno, para que no sufran tanto racismo y discriminación en los lugares de destino. Dos, para que la gente que ya se arraigó fuera de sus territorios originales tengan incentivos y posibilidades de recrear su identidad cultural y de mantener sus vínculos con sus territorios de origen. Y si hay al menos una mención específica a los jornaleros agrícolas para que se garantice mejor sus condiciones de trabajo. Yo pienso que toda la legislación laboral de las últimas décadas fue en vías de precarizar el trabajo asalariado en general, en particular de jornaleros agrícolas, con esta visión de que eso nos iba a hacer más competitivos o más. Entonces, no hay una legislación que garantice de buena manera los derechos laborales en general, seguridad social, educación, vacaciones, todo eso. Pues no tenemos una legislación laboral garantista, vamos a decir. Pero exactamente cuáles tendrían que cambiar no lo tengo yo en el radar ahorita. Pues más bien creo que el cambio sería sí. como que sí se cumplan las disposiciones del 123, ¿no? Porque creo que no me acuerdo si es creo que es en el apartado A del 123, que sí hace mención a los jornaleros, ¿no? Y después despliega una serie de derechos, pero que más bien es el sector empresarial que no los observa, y la regulación y la supervisión que hace el Estado pues tampoco es muy estricta. Entonces, más que modificaciones, me parece que no se deben quedar en letra muerta como pareciera que le sucede hasta ahora a las personas jornaleras, ¿no? Fíjate que coincides con algunas personas, o sea, como que las leyes ahí están, la cosa es cumplirlas, ¿no? Dicen varios. Pero también lo que estás diciendo tú, Juan Carlos, pues es que probablemente una buena revisión a la ley federal del trabajo y mencionar con más ahínco. No encontramos legisladores que tengan como prioridad el tema de jornaleros agrícolas, ¿eh? Hicimos una revisión y no está como prioridad en la agenda para nada. Pues eso algo nos dice también, ¿no? Sí. Bueno, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los avances para reconocer derechos? ¿Hay avances? Digo, hace falta hacer la conexión, pero yo creo que sí hay un esfuerzo importante en este gobierno eh, de entender los subsidios gubernamentales como derecho y no como una prebenda del Estado. Yo creo que ese es un avance importante. Falta hacer el clic con los jornaleros agrícolas, pero sí hay esa perspectiva. La visión. Y luego, pues esto que dice Mónica, de que, bueno, pues nos hemos tenido que sentar y discutir, y aunque avanzamos lentos, están las mesas y está pues una comprensión compartida del problema y un interés en sacarlo adelante. Ya a la hora de aterrizarlo,
pienso que digamos que tenemos algunas dificultades, pero sí hay pues una filosofía compartida, ¿no? Cuando nos reunimos muchos funcionarios de diferentes niveles de toma de decisión, pues hay una idea de que México, esta desigualdad ya tenemos que cambiarla. O sea, ya hay una necesidad imperiosa de modificar las reglas del juego para que no se siga reproduciendo esta desigualdad lacerante que yo creo que está en el origen de muchos de nuestros problemas económicos, sociales, culturales. Y pues ahí yo veo un avance de cambio de mentalidad en muchos compañeros de la función pública. Mónica, ¿algo que Sí, añadir? creo que comparto esa idea. Sí, sí hay un avance en tema de derechos, pero quizás si analiza solamente el tema de jornaleros te salte, ¿no? Porque dices, no, es que más bien hay un retroceso porque quedó un vacío, porque no hay programas presupuestarios que los atiendan, no hay instituciones que los atiendan, pero creo que lo interesante es irse un poco más en el fondo. Creo que se están atendiendo más las causas que generan que estas personas tengan sí o sí que salir de sus lugares de origen. O sea, al menos esa es la teoría de cambio grandota de todos los programas sociales existentes. Entonces, una vez que logres que las personas, digo, puede ser una visión un poco de mediano largo plazo, más largo plazo, no se muevan, ¿no? O sea, que se queden en su lugar de origen, que tengan las condiciones sociales, económicas, lo que gustes, ideales para no tener que emigrar. Evidentemente, aquellos que sí deseen hacerlo, pues me parece que las condiciones en que lo hagan van a ser necesariamente distintas, ¿no? Porque la demanda de trabajadores del campo va a seguir siendo alta, pero ahora poder captarlos no va a ser tan fácil porque en su lugar de origen, pues les va bien, ¿no? Al menos esa es la teoría de cambio, yo sé que está complicada, pero si lo ves desde ese punto de vista, entonces sí hay un avance en el tema de derechos, ¿no? Porque vas a lograr que quien migre lo haga porque quiere, ¿no? Y vas a lograr que los derechos laborales, bueno, más bien sociales, básicos, los tengan y estén garantizados en los lugares de origen, que es la parte más interesante. Entonces, por eso parece que queda un poco descabezada, ¿no? El tema de jornaleros, porque más bien se está viendo en la parte como más, pues más ¿cómo le llamaré? O las causas más profundas, ¿no? Que es el tema de la precariedad que se vive en los lugares de origen. Entonces, me parece que sí hay un avance, pero pues como todo a veces en la burocracia es un poco lento, pero me parece que el enfoque es el ideal. Yo creo que esa sería mi opinión. ¿Y cuáles son los obstáculos estructurales o administrativos que se enfrentan para poder garantizar los derechos? ¿Cómo ves, Mónica? No, pues esa es una pregunta muy difícil, pero básicamente pues son un montón de inercias que existen en la burocracia, ¿no? Realmente es difícil cambiar la mentalidad de los funcionarios, es difícil que se apropien de ciertos temas, ¿no? Y además pues también el problema de cómo cambiamos de gobiernos, ¿no? Realmente 6 años es bien poco, estos temas que son tan profundos no los solucionas en tan poco tiempo, entonces lo que es prioridad para uno ya no es para el siguiente, para sí. el siguiente ya no lo es, ¿no? Entonces sí me parece que pues lo puedes ver desde diferentes perspectivas. La parte política sería eso, ¿no? Para quién sí es prioridad y para quién no. Y la otra, pues sí, estas inercias terribles que existen en la burocracia, la forma en cómo se diseñan, ¿no? Las estrategias, los programas que parecen las dependencias de gobierno parecen como sobreespecializadas, ¿no? Entonces estos temas que más bien tocan a todos,
pues resulta que uno, o sea, que terminan por no saber mucho de eso, ¿no? Es como, no, pues es que mi campo es el tema de derechos laborales, bueno, sí, pero le entras al tema de jornaleros, no, pero poco, ¿no? Entonces, esa sobreespecialización que ha sufrido la administración pública, pues también afecta a sus problemas más transversales, que hay varios problemas así. El tema de la pobreza, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, son un montón de dependencias las que le tienen que pegar, y no sé si te acuerdas del tema de la cruzada contra el hambre, que fue lo mismo, ¿no? O sea, todos y nadie le pegaban a eso, ¿no? Y resultó pues no tener el éxito esperado. Y fue por eso, fue porque todas las dependencias, porque no había una coordinación entre ellas, y eso ya está como súper analizado. Y si si pasa lo mismo con jornaleros, si no hay una coordinación clara, pues no va a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, aunque tengamos muy claro el enfoque, pues no va a llegar a ningún lado. Entonces sí, pues es el tema político y el tema de cómo funciona la administración pública, lenta. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y cuál sería el desafío más grande? ¿Esa? ¿Lograr articular, lograr tener una coordinación clara? Sí, me parece que para este Pues tema sí sería el tema de coordinación. No sé qué pienses, Juan Carlos. sí, de parte del Estado creo que sí. O sea, tiene mucho que ver, lo estructural siempre tiene que ver con mentalidades, ¿no? Y de parte del Estado, pues ese es el gran reto, tener mejor coordinación, como decía antes, tener diagnósticos compartidos y estrategias compartidas, aunque cada uno en sus ámbitos, para atender con una sola cara las problemáticas. Yo creo que tenemos un desafío como sociedad de fortalecer al sujeto, al sujeto de derecho, ¿no? Porque pues desde la misma gente se entiende a sí misma precarizada, tiene bajos niveles educativos, o sea, básicamente lo que tiene es su fuerza laboral y un entendido de que pues es su única oportunidad estas fuentes de empleo. Entonces, yo creo que fortalecer a las personas en México es un reto importante. Y la otra, lo mismo que ya hablábamos antes, el desafío de cambiar la cultura empresarial de nuestro país para tener otro tipo de motor de producción que esta sobreexplotación de personas y de recursos. Pues sí es un desafío complejo. Enorme. Cuando dices fortalecer a las propias personas, ¿estás pensando en capacitarles, en ofrecerles mejores infraestructuras? Pues o sea, tiene que ver con todo. Uno es fortalecerlos como sujetos colectivos en sus lugares de origen, ¿no? Que tomen más la posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de fortalecer sus gobiernos propios, de mejorar su infraestructura civil y social. O sea, tiene mucho que ver con eso, con invertir más en las regiones de origen. Y luego tiene que ver con mejorar los servicios públicos. O sea, los servicios de salud y de educación reproducen la pobreza tremendamente porque, bueno, yo creo que CONAFE, por ejemplo, hace un gran esfuerzo, pero tienen pocos recursos, emplean maestros poco capacitados, etcétera. Entonces, la forma en que van aprendiendo esos niños les va generando un rezago importante en su trayectoria de vida, ¿no? Yo pienso eso. Bueno, hay el discurso, al menos en este gobierno, de decir, bueno, pues estos que se han quedado desaventajados tienen que recibir mayor inversión pública que todos, ¿no? Ahí tiene que estar el foco de nuestra atención, pero bueno, ya concretarlo es lo que nos está haciendo todavía falta. Y también creo que haga falta que alguna de las dependencias tenga un programa específico para dar a conocer los derechos que tienen las personas jornaleras agrícolas para que puedan ejercerlos y no estén así, porque incluso tienen miedo de ir a las oficinas públicas, a que o sea, nos ha tocado, por ejemplo, son los migrantes son muy criminalizables, ¿no? Nos ha tocado un montón de casos donde
La señora la acusan por tráfico de personas porque llevaba a su hijo mientras vendía chicles. Al joven lo acusan por secuestrador porque iba con su primo menor de edad. Entonces, hay sí un sistema hecho para castigar a la gente por ser lo que es, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí hay mucho que cambiar dentro de la política pública, pero parte es que haya sujetos con una capacidad mayor de concebirse a sí mismo como gente con derechos, ¿no? Bueno, pues me han dejado con la cabeza así a todo lo que da. La verdad es que es una visión que no, en la que no, o sea, desde esta perspectiva no lo había visto, ¿no? Como fortalecer más el lugar de origen y con una mirada no solo de derechos en sus lugares de trabajo, que sí que se tienen que garantizar, sino que puedan vivirse esto que dices, ¿no? Concebirse a sí mismos como gente con derechos. Me parece muy fuerte. ¿Alguna última propuesta que tengan que les parezca importante que quede? No, pues no, realmente creo que sí abordamos todos los puntos y sí creo que sí aterrizamos muy bien esa idea, ¿no? De que quizá fortaleciendo los lugares de origen, ¿no? Haciendo más difícil captar a esas personas que trabajan, a las personas jornaleras, pues se les tendrá que ofrecer mejores condiciones, ¿no? Tendrán que garantizar sus derechos para que las empresas en su momento puedan captar. Pues creo que la visión es buena, creo que está un poco clara, pero sí, evidentemente aterrizarla e implementarla como todo, pues es un poquito más complicado. Pero pues por mi parte no hay mucho más que agregar y pues muchas gracias por el espacio y perdón por el tema de la cámara y todo eso. No, muchas para gracias. nada. Mil gracias a ti, al contrario. Juan Carlos, ¿algo que agregar? No, también darles las gracias. Para nosotros también es buena oportunidad porque platicando pensamos más las cosas. Ah, me encanta, sí. Ahí nos mandan su investigación. Ay, por supuesto. Resultados. Va, claro, cuenten con eso. Leo, Claudia, ¿algo que quieran comentar? Agradecerle su tiempo por como poder compartirnos. Solo corroborar que el diagnóstico que hicieron era documental, ¿verdad? Fue a partir como de documentos y no, digamos, trabajo en campo, más bien, solamente así porque no lo apunté, entonces solo para apuntarlo, pero igual, o sea, como agradecerles todo, escucharla y como su atención con nosotras. Sí, fue totalmente documental, fue totalmente de gabinete. Perfecto. Bueno, pues de verdad muchas gracias. Nos ayudan un montón a tener como la mirada más amplia y por supuesto les enseñaremos el resultado y ojalá podamos sumarnos, ¿no? A lo que sea que se haga, no solo entre instituciones públicas, sino con varios actores, porque esto necesita mucha fuerza de muchos lugares. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Aide y a los compañeros. Por supuesto, claro que sí. Se los damos. Gracias y que tengan buen ombligo de semana. Muchas gracias, cuídense. Adiós. Adiós. Bye.